Vamos a continuar. Hoy vamos a ver qué significa la Pascua. Hoy en día tú puedes conocer algunas cosas a través de lo que te dicen, de lo que te cuentan, pero nosotros tenemos la palabra de Dios a la cual tenemos que ir y descubrir la verdad. Y Jesús dijo, ¿y conoceréis qué? La verdad, y la verdad os hará libres, libres de la ignorancia, pero libres porque Cristo es la verdad. Amén. Él es la verdad y Él es la vida. Y ese término Pascua para nosotros es en español, pero era en hebreo, que era Pesaj, que significa pasar por arriba. Y tiene un propósito y en esta época se va a celebrar, ¿no? La próxima semana, para muchos es la Semana Mayor. ¿Es malo celebrarla, hermanos? ¿Es malo hacerlo? No, ¿cuál es lo que no debemos hacer? Tomar días solamente para Dios. Y después hacemos lo que queremos. Dios no es de días, Dios no es de momentos, sino que todos los días tú estés consciente de que Él es real, de que Él murió por ti y que tienes un propósito en esta vida. Amén. Ok, vamos a comenzar. Y mira en Lucas 22:7. Ahí en Lucas vemos a Jesús, Lucas 22:7. ¿Me lo abras? Muy. Y Jesús celebró la Pascua. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Gracias. En el cual, ¿qué dice? Era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y vamos a ver qué es la Pascua, pero aquí es Jesús haciéndolo, Jesús celebrando. Y vamos a ver qué es, quién es y qué significa la Pascua. ¿Sale? Siguiente. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, preparad la Pascua para que la comamos. Entonces la Pascua era comida. Muchos ya saben qué es la Pascua, pero muchos vamos a aprender para que comamos la Pascua. Siguiente. Hasta ahí. Entonces Jesús celebró la Pascua. Dame más. ¿Qué significa Pesaj? O es el término en hebreo Pesaj, que significa pasar por arriba. La Pascua era un cordero. Y empezamos en esta enseñanza de adelante para atrás. Jesús la celebró. Cada año la celebraban los judíos porque era una fiesta solemne, una fiesta perfecta. Ellos tenían como nación que celebrarla porque cuando la celebraron, para ellos inició su año. Amén. Para ellos fue su libertad, en el cual ellos eran libres de la esclavitud, pero tenían que hacer algo, tenían que sacrificar un cordero, tomar su sangre y hacer ciertas cosas. Vamos a verlo en la Biblia. Siguiente. Ve a Éxodo en tu Biblia, por favor. ¿Alguien sabe qué significa Éxodo? ¿Qué? Salida. Amén. ¿Qué significa Génesis? Comienzo, inicio. Y ahí nos habla de la historia del pueblo de Israel. Nos habla lo que nos contó Mateito, que Dios escogió a una persona, a José, que lo vendieron y pasó muchas cosas difíciles. Y nosotros pudiéramos asemejarnos a eso. ¿Cuántos han sufrido cosas en su vida desde su infancia? Creo que todos. Pero todo lo que has vivido es con un propósito. José se dio cuenta que todo lo que pasó era de parte de Dios. Y él llegó a Egipto, ¿cómo? Como el libertador, ¿sí? El faraón, dice la escritura, que tuvo un sueño, el cual representaba que iba a ser 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y nadie podía interpretar el sueño más que José. Y él lo interpretó, y no solo lo interpretó, lo pusieron como gobernadores. Y vemos 2 naciones, Egipto y ¿quién? E Israel. Amén. Y ellos estuvieron en Egipto 430 años. Primero llegaron como invitados. Amén. Estuvieron ahí. Gracias a José,
ellos fueron libres y no murieron. Porque si ellos no hubieran preparado 7 años, los próximos 7 años iban a morir. Amén. Y Dios ocupó al pueblo de Israel a través de José para liberarlos, para darles de comer. Pero luego pasó mucho tiempo y dice en Éxodo al inicio que se levantó un rey que no conocía a José y ya no los vieron como amigos, sino los vieron como enemigos y les tomaron como esclavos. Amén. Pero Dios usó a alguien, se llama Moisés. Y mira cómo es Dios. Cada personaje en la Biblia nos muestra características de Dios. Moisés pregunta, ¿fue esclavo? Como los israelitas. Moisés no fue esclavo. Ahora escucha esto tan interesante. Él fue criado por su mamá y fue criado como hijo del faraón. Amén. Y los israelitas, uno de sus trabajos era hacer adobes, o sea, piedras, ladrillos de adobe. Y ellos como esclavos lo hacían siempre, pero ya habían pasado 430 años. Entonces para ellos parecía algo normal, porque sus abuelos hacían adobes, sus tíos hacían adobes y todos hacían adobes. Pero ¿sabes qué? Eran esclavos y no lo sabían. Pasa hoy en las familias que hablando del alcohol, si el abuelo toma, los tíos toman, todos toman, para uno que nace en esa familia, ¿qué pasa? Ese joven piensa que es algo normal, pero no sabe que es esclavo. Todos lo hacen, no pasa nada. Sí, pero eres esclavo. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y Dios tomó a Moisés para decirle, ustedes son esclavos, necesitan salir de esa esclavitud. Hay gente que es infiel y lo ve en todos lados, el tío es infiel, todos los hombres son infieles y él nace en una sociedad infiel. ¿Y qué dicen los jóvenes? Eso es normal. Escúchame, no es normal. Amén. Tú fuiste creado para dar luz y lo he comentado. Amén. Si tú tienes una lámpara, ¿para qué se ocupa la lámpara? Para dar luz. Ya sea en la noche o en el día, abajo de la cama, tú prendes la lámpara. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero usar la lámpara como lámpara. Yo la quiero usar como martillo. Entonces tú agarras un clavo, tomas la lámpara y le das al clavo. ¡Pah! ¿Qué crees que le pase a la lámpara? Se va a apretar, se va a golpear, se va a romper, porque no fue diseñada para ser martillo. Fue diseñada para dar luz. Amén. Nuestros cuerpos, nuestra mente fue diseñado para dar luz. Cada que alguien ocupa su lámpara para lo que no es, la destruye. Amén. Y el mundo en esa época estaba usando todo su ser para lo que no era. Y ellos eran esclavos del pecado. Y Dios siempre manda a un libertador. Amén. Puede ser que tú seas el libertador de tu casa. Que Dios te use a ti para libertar a tus hijos, a tus amigos. Hay gente en tus lomos que tú le vas a compartir y Dios te pueda usar. Puede ser. Amén. Porque Dios ocupa personas para dar libertad a otros a través de Jesús. Amén. Porque Él es el que liberta. Y entonces dice en Éxodo 3:9, ellos estaban esclavos. Amén. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Sigue? Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, le dice Dios a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Siguiente. Y vemos que Moisés entró de incógnito. Dios lo introdujo como alguien que no era. Sabes que yo trabajo en un hospital, yo soy enfermero y yo sé que Dios me puso ahí infiltrado, porque la gente me ve como enfermero, pero no sabe que soy alguien que Dios llamó para llevarle el evangelio a los enfermos.
Yo veo luego personas que dicen, oye, ¿será que nos dejen entrar a orar por los enfermos? No, porque hay pandemia, nadie pasa. Y Dios me permite, ¿qué? Entrar. Yo entro a mi trabajo y ahí Dios te usa. Amén. Hermano, tú eres un infiltrado para lo bueno. Ahí donde estás, Dios te puso para manifestar el reino de Dios. Y Moisés fue un infiltrado. Él no era de los egipcios. ¿Me escuchaste? Pero estaba ahí. Fue formado, fue educado. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque para empezar él sabía escribir. Los israelitas sabían escribir. No, él sí fue instruido en la escritura, en la pintura, en el arte, y luego él pudo escribir Génesis, aunque no conoció a Abraham, Isaac y Jacob. Su madre le contó esas historias. Amén. Y él estaba ahí como infiltrado. Y él fue la parte que Dios mostró para darles a entender que estaban esclavos. ¿Me escuchaste? ¿Sigo? Y Dios usó 10 plagas. Una para derribar los dioses que ellos tenían. Cada plaga representaba un dios. Y hubo 10 plagas que fueron puestas para hacerles ver al hombre que ningún dios puede hacer lo que Dios puede hacer. Amén. Y hubo río con sangre, hubo ranas, hubo piojos, hubo moscas, ¿sí? Parecía kinder con los piojos. Hubo moscas, hubo ganado que se murió. Todo lo que Dios les había dado se lo quitó porque no honraron a Dios. ¿Escuchaste? Todo lo que Dios les había dado a través de José les fue quitado. Amén. Úlceras, hubo granizo, hubo langostas, hubo tinieblas. Primero el faraón como que se volvía en sí y decía, bueno, pues sí, salgan de Egipto. Pero ¿saben qué? Es más, no adoren a Dios allá en el desierto, adórenlo aquí. No, hermano, se adora allá donde Dios dice. Hermano, yo voy a adorar a Dios en mi casa. Sí, adóralo. Pero Dios puso un lugar a donde debes de ir como iglesia a adorarle. Más adelante dice que volvió en sí y dijo, bueno, vayan y adoren, pero dejen a sus hijos y a su esposa. ¿Para qué? Para que ellos regresaran. Amén. Y por último, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y él le dijo que todo primogénito iba a morir. Amén. Pero él hizo esta promesa, síguela. Ellos iban a hacer ciertos rituales, sigue. Y en Éxodo 12:21 dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacad la Pascua. La Pascua era el cordero. Tomar un cordero de un año, él especifica cómo iba a ser ese cordero. ¿Sí? Lo tenían que quemar todo. Si tu familia era pequeña, te tenías que juntar con otra familia y ellos tenían que comerlo rápido porque esa noche ellos iban a salir. Amén. Sigue. Dice, y tomando un manojo de hisopo y mojándolo en la sangre, porque cuando sacrificaron el cordero antes de comerlo, lo sacrificaron y virtieron la sangre en una vasija. Y esa sangre, dice, mojadlo en la sangre que está en el hebrillo y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Siguiente. Hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Pesaj, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Todo el Antiguo Testamento son figuras de Cristo, son figuras de lo que va a acontecer. Así como sucedió en varias historias, va a suceder también que un día va a haber juicio sobre la tierra.
y aquellos que tengan al Cordero, que estén en Cristo, pasará por arriba de tu casa y serás liberado, y muchos nos vamos a ir con el Señor y va a venir juicio sobre la tierra. Amén. Entonces, siguiente. Ellos comenzaron a hacerlo. Y eso es lo interesante, hermano. Hay cosas que nosotros sabemos que debemos hacer, ¿y qué? Y no las hacemos. ¿Qué nos interesa tomar de la Biblia? Tomar la verdad, saber la verdad, ¿y qué? Y vivirla si no nos sirve. Tú puedes saber la verdad y no hacerla. Tú puedes saber que adulterar es malo. Dices, no, si es malo, no, y hacerlo. Y vas a acarrear consecuencias. Todo pecado es ir en contra de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Amén. Y Dios conocía el corazón de ellos, y entonces Él hizo un sacrificio, puso una figura, y ellos tenían que hacerlo ¿cuándo? Cada año. Porque esa noche ellos salieron. Vamos a tener bautizos la próxima semana y voy a hablar un poquito de esto. Dice que el Antiguo Testamento es figura y ellos pasaron por el mar. Amén. El bautismo es pasar por las aguas. Egipto es el pecado, es figura del pecado. Una vez que ellos atravesaron el mar, ellos ya no podían regresar. Amén. Ya no se los iban a volver a abrir. Se abrió una vez, ¿para qué? Para que ellos pasaran. Pero ya no se iba a volver a abrir para que ellos regresaran. Y el bautismo representa eso, cuando tú mueres a ti y vives para Cristo. Y ya no regresas al pecado. Amén. Estás en Cristo, hay esperanza, hay libertad y caminas en vida nueva. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces la Pascua que muchos hoy celebran en Jerusalén, no hacen ningún tipo de representaciones de lo que hacen en México. ¿Es malo hacerlo? No es malo. Lo malo es que solo hacerlo en esas fechas. Es la Semana Santa, eso sí, no comas carne de cochino, no comas nada. No, ese día guárdate. Ya después de ese día, ya haz lo que quieras. No, hermanos, es todos los días nos tenemos que guardar. Porque en cualquier momento puede pasar el destructor, el devorador. Yo con tristeza veo en mi trabajo gente morir. Y a veces en las guardias, personas jóvenes, adultas, ancianas, niños, ya no amanecieron. Me tocó orar por un paciente que tenía sangrado de tubo digestivo y tenía una hemoglobina de 4, lo normal son de 12 para arriba, y yo me puse en una angustia tremenda porque no había sangre. Eran como las 3 de la mañana y yo le dije al doctor, este paciente se va a morir. Me dice, pues sí, pues se va a morir, porque no hay que hacer. Y él seguía sangrando y me metí al baño a orar. Digo, Señor, que, o sea, yo pensando en lo médico, que médicamente, ¿qué puedo hacer? Yo me metí al baño y digo, Señor, ayúdame, ¿qué hacemos? Y me dice, haz lo que te he mandado a hacer. Y ya estaba amaneciendo y fui con él y le digo, mira, gracias a Dios es un día más. Sí, dice, porque él estaba consciente. Le digo, quiero orar por ti, le digo. Me dice, ¿a poco estoy muy mal? Le digo, no, todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que prepararnos. Todos los días es una oportunidad. Yo sabía que se iba a morir. ¿Escuchaste? Yo ya sabía que si seguía sangrando se iba a morir clínicamente. Pero ¿qué más sabía? Que después de esta vida hay vida eterna. Que no importa cuánto pudiera sufrir en esta vida, después de esta vida hay algo más. Y eso yo lo sabía y le dije, ¿sabes qué? Primero, no sé si te vas a morir, aunque ya lo sabía, pero tienes la oportunidad de hoy reconciliarte con Dios. Tienes la oportunidad de hoy pedirle perdón a Dios por tus pecados. ¿Quieres hacerlo? Bueno, sí. Y le hablé de Cristo. Digo, Él murió por ti, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por tus pecados. Y hoy es la oportunidad que tú tienes para reconciliarte con Él. Y oramos, le entregó su vida al Señor,
a la siguiente guardia, ya no estaba. Hay cosas humanas que ya no podemos hacer, pero hay cosas espirituales que trascienden vida. Dios desde antes comenzó a marcar el camino, comenzó con esta historia, amén. Comenzó con un Josué, comenzó con un Moisés, que ellos obedecieron. La obediencia es la clave máxima de que alguien está siguiendo a Cristo. Amén. Me decían unas personas, ¿sabes qué? Tenemos muchos problemas, pastor, pero queremos de Dios. Le digo, eso es lo importante, que tú quieras, que tú estés dispuesto a que Dios, aunque el barro esté como esté, pero que diga el barro, Señor, mete tus manos y moldéame como tú quieras, y Él lo hará. Amén. Entonces, esta figura, ese cordero, representaba a alguien, representaba a Cristo. Amén. Y ellos pusieron sangre en los dinteles. Y cuando pasó el destructor, porque Dios dijo que iba a suceder, y sucedió. Y todo lo que Dios ha escrito se ha cumplido al pie de la letra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Dios dijo que iba a suceder, y esa noche, hermano, no sé, y espero que no, que hayas perdido un ser querido. Creo que todos, pero perder un hijo. Esa noche hubo lamento. Esa noche hubo dolor en todo Egipto. El faraón se conmovió y dijo, este pueblo maldito, que huya de aquí, ya no lo queremos ver, que se vayan. Para ellos fue dolor, pero para el pueblo de Israel, ¿qué fue? Libertad. Y les dice, cómanlo rápido porque tienen que salir. Hermano, el llamado de Dios lo tienes que atender rápido. Tómalo y avanza, porque tú no sabes en qué momento pudiera venir juicio sobre la tierra o nosotros ir con el Señor. Amén. Y ellos salieron y se gozaron y cumplieron, y cada año ellos recordaban y hacían toda una fiesta por semanas recordando. ¿Y sabes quiénes eran los principales de la fiesta? Los niños, porque ellos le contaban, amén, le contaban la historia. Una hermana subió una historia en el grupo que tenemos, me gustó, y dice que había una hermana cristiana que ya iba a morir, y ella estaba consciente que iba a morir, ya estaba grande, y platicó con el pastor, pastor, ayúdeme, quiero que el culto que se vaya a hacer cuando yo muera, haya esta música. Y se pusieron de acuerdo, y el pastor dijo, sí, hermana, adelante. ¿Qué canciones quiere? No, pues quiero Más allá del sol. Y se pusieron de acuerdo qué alabanzas, lo que iban a decir y todo. Le dice la hermana, pastor, quiero una última petición. ¿Cuál es? Dice, quiero que me entierren, pero con un tenedor en la mano, dice. ¿Cómo? ¿Y el tenedor? Sí, dice, porque mire, yo he ido a fiestas, he ido a convivios, y cuando ya van a levantar la mesa, que ya comieron, nos dicen, hey, no entregue el tenedor, guárdelo. Y eso significaba que después de la comida iba a venir un pastel, iba a venir un manjar, y les decían, guarde su tenedor, dice, porque algo viene. Y entonces yo sé que esto que estoy pasando, sí estoy sufriendo, pero viene algo mejor, viene algo más sabroso. Y quiero que me entierren con el tenedor en mi ataúd, que me pongan, y cuando la gente pregunte y diga, oye, ¿por qué la hermana tiene un tenedor? Es que ella está preparada para algo mejor. ¿Cuántos lo creen? Hay algo más allá de esto. Pero mientras estemos, haz un lado el tenedor y pelea la batalla. Agarra la espada, agarra tu ejército y avanza. Amén. Y Dios estableció que cada año ellos le contaran a sus hijos lo que iba a suceder. Amén. Que Dios los liberó, que Dios los guardó, que Dios hizo maravillas. ¿Sí? Siguiente. Y Moisés es tipo, figura de Cristo.
Cuando Cristo vino a este mundo, les dijo, imagínate, a los que eran de la religión, ustedes son esclavos. ¿Y qué dijeron los fariseos? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Tuvieron esclavos 430 años. Y ellos dicen, no, nosotros linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. Y Jesús le dijo, sí son esclavos. Porque el que practica el pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Dice la Biblia, el que es vencido en algo, se hace esclavo del que lo venció. Siguiente. ¿Habrá algún esclavo hoy? Si tú continúas en un pecado, hermano, tú eres esclavo. En Juan, ya le había dicho a los fariseos, y dice, Jesús le respondió, les aseguro, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Jesús pecó? Jesús no pecó. Jesús era tipo de Moisés. Moisés era esclavo. No, él fue con los esclavos a decirles, hey, necesitan ser libres. La gente no sabe que es esclava. Ve su vida como algo normal. Toman, se drogan, hacen y deshacen y dicen, pero esto es normal, todos lo hacen. Es que todos son esclavos y no lo saben. Y viven en angustia y viven en depresión. Y a veces hay grupos de autoayuda que cuentan sus cosas, pero solo hablan de su esclavitud y no de su libertad. ¿Me escuchaste? El único que puede dar libertad a los cautivos se llama Jesús. Y Jesús era la figura de ese cordero para darnos vida y darnos libertad. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado se hace esclavo. Y el esclavo no va a heredar junto con el dueño. El esclavo quedará esclavo. Amén. Siguiente. Y mira, en Corintios, Pablo, la carta a los Corintios fue escrito, saca cuentas, por el año 55. Está entre el 54 al 57, pero vamos a ponerle 55. ¿Qué tiempo había pasado, hermanos? Si Jesús murió a los 33 años, ¿sí? Entonces, de 0 a 33 comienza después de Cristo. Para el 55, ¿cuántos años habían pasado? 22 años habían sucedido. Amén. Y que ahora la iglesia, Pablo, que lo había aprendido, lo seguía haciendo. Pero ya no sacrificaba corderos. Amén. Se terminó el sacrificio de animales. Ya no había sacrificios. Jesús fue el último y suficiente sacrificio. Todos los demás años eran la figura de Cristo. Él sabía que iba a ser crucificado. Amén. Él sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Él sabía que en sus llagas iba a llevar el pago de nuestros pecados. Él sufrió el oprobio. Dice que lo escupieron. Hermano, ¿te han escupido? Lo escupieron. Dice que el hincado de espaldas le pegaban sobre una corona de espinas. ¡Ta! Y le decían, a ver si eres Dios. Y había varios soldados y le decían, a ver quién te pegó. Lo humillaron. ¿Y qué hizo él? Él no hizo nada. Él cayó por ti y por mí, porque él debía de morir. Él debía de ser el sacrificio para que tú y yo seamos libres. Sabes que yo pensaba que nunca iba a ser libre. Es más, a veces ni quería. Porque el que está en el pecado muchas veces lo disfruta y sufre. Es un sabor agridulce. Que disfrutas del pecado, pero a la vez te causa dolor. Porque cada que pecas duele. Y hay 3 sentimientos que surgen después del pecado: miedo, culpa y vergüenza. Y la gente ha llegado a suicidarse moralmente, se meten a la prostitución,
se meten al alcohol, a las drogas, porque están esclavos. Hay vacío en su corazón y solamente Dios puede libertar sus vidas. Amén. Dice entonces, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor. Lo que también os he enseñado. Él lo recibió y Él lo enseñó. Eso se llama ser discípulos. Amén. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó el pan. Siguiente. Y habiendo dado gracias, lo partió. Él está contando lo que sucedió con Jesús. ¿Sí? Pero quiero que imagines esa escena. Jesús ahí con sus discípulos tomando su última cena en la tierra. Bueno, penúltima porque va a venir. ¿Cuántos lo creen? Dice, y partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, el pan que fue desgajado, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Acuérdense, cada que tomen la cena del Señor, recuerden que yo literalmente fue el desgajado. Amén. Siguiente. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y entramos a un nuevo pacto. El pacto antiguo te decía, tienes que cumplir la ley para poder entrar. Si no guardas la ley, estás descalificado. Si un hijo es rebelde, apedréenlo. Si hay una adúltera, mátenla. Y la ley era, tú tenías que cumplir toda la ley y nadie podía cumplirla. Jesús cumplió la ley. Poncio Pilato dijo, yo no le hallo nada. Lo único que pudiera pensar es que este hombre está loco, dice que es Dios. Mas no estaba loco. Él era Dios. Él se hizo hombre. Él es el Emmanuel. Amén. Dios con nosotros. Y ellos testificaron que no había pecado, que no había maldad en él. Él dio su vida por nosotros, no por él, por nosotros. Y dice que él derramó su sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis la sangre en memoria de mí. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús no solo vino a morir, él tenía que vertir su sangre. El cordero en el Antiguo Testamento, literalmente ponían su frente sobre el cordero y degollaban el cordero, porque la persona le pasaba sus pecados y el cordero moría por los pecados. Y eso se hacía cada año. Jesús llevó nuestros pecados. Hermano, ¿tú crees que puedas salir del pecado? Muchos no lo creen. Yo no lo creía. ¿Será que Dios me pueda libertar? ¿Será que Dios pueda libertarme del alcohol, de las drogas? Yo fui a Dios como la última esperanza. ¿Será? Yo recuerdo, yo estaba en el Naranjito, en una cancha con una arritmia cardíaca. Por tantas cosas que hice, se me desarrolló una arritmia cardíaca y yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo no le dije voy a cambiar, yo le dije le voy a bajar. Mi trato era a medias, ¿no? Bueno, si tú me sanas, porque yo quería seguir igual, nada más que no me quería morir. Amén. ¿Ves los enfermos que dicen, Señor, sáname? No se quieren morir, pero no quieren buscar a Dios. No, hermano, es todo o nada. No haya medias. No haya medias con Cristo. Que tú le entregues toda tu vida, todo tu corazón a Él. Y yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo voy a cambiar un poco, le dije. Ya le voy a bajar, ya no voy a ser tan rebelde. Y ¿sabes qué? Dios me sanó. Pero que he entendido que Dios da más allá de lo que pedimos y esperamos. Pero Dios no solo sanó mi cuerpo. Yo me tomaba electros y salían una arritmia. Sanó mi corazón y me enamoró.
y cambió mi vida. Amén. Y cada que yo veo un alcohólico, cada vez que yo veo un drogadicto, yo digo, cada vez que yo veo un loquito, yo me sorprendo de lo que Dios hizo. Yo a veces me encontraba dinero en mi bolsa. Y decía, me encontré 20 pesos. Yo los había metido. Ya estaba quedando mal. Pero Dios en su misericordia te toma y te da otra oportunidad. Amén. Y luego nos dicen, los cristianos están locos. Y yo digo, sí, estamos locos. ¿Tú crees que alguien pueda cambiar por la locura del evangelio? Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Jesús lo habló por años. Y no solo lo habló, lo cumplió. Se hizo. ¿Y qué más hizo? Dijo que otros hablaran de eso. ¿Me escuchaste? No solo que lo sepas, no solo que haya sucedido, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera muerto por nuestros pecados? Derramado su sangre, estar entre el cielo y la tierra, ahí en la cruz, y nadie hablara de eso. Hubiera sido en vano su sacrificio, si tú y yo no hablamos de ello. ¿Me escuchaste? Pasaron 22 años y Pablo seguía hablando de eso. Han pasado 2000 años y hombres y mujeres que se acercan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Cristo puede cambiar. Cristo puede transformar. Pero no basta escucharlo, sino creerlo. Lo pudieras creer y que juntos pudiéramos impactar el reino de las tinieblas y llevar almas a los pies de Cristo. Pero pocos están dispuestos. ¿Me escuchaste? Pocos están dispuestos a dar su vida por Jesús. ¿Habrá alguien que dijera, yo quiero? Hubo un profeta que Dios habló. No le habló a él. Dice que escuchó la voz de Dios que dijo, ¿habrá alguien que se pusiera en la brecha? ¿Habrá alguien que hiciera vallado? ¿Habrá alguien? Y él dijo, yo, envíame a mí. Amén. Y él trazó el camino. Mira lo último. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Por años se dijo que iba a venir y vino. Y está diciendo que va a regresar, hermano. ¿Tú crees que va a regresar? No, yo no creo, hermano. Eso es de la religión. Eso, hermano, va a regresar. La voz en el mundo se está escuchando. Pestes, guerras, terremotos. Te lo digo con temor. Queda poco tiempo. ¿Escuchaste? Queda poco tiempo. Tenemos que hablar de Cristo como un Moisés, un infiltrado. Amén. Ahí donde tú estás, tú hablas. Ahí donde tú estás trabajando. ¿Y sabes cómo tienes que estar? Tienes que estar fuerte. Para que tú puedas llevar la medicina que es Cristo, tú tienes que estar fuerte. Y yo lo leí una vez y me pareció, y como yo soy enfermero, pues me gustan esas anécdotas. Dice que si tú tienes el medicamento en una jeringa, pero si la aguja está frágil, tú no vas a poder meterlo. No, agarras la pompa y se dobla. No entra. ¿Qué necesitas? Que sea de fierro, man. Y que esa aguja pueda penetrar y poder meter el medicamento. Hermano, Dios busca hombres y mujeres que fuertes, de carácter. Ay, no me saludaron. No, ya. No, ese no sirve, hermano. Ese tantito le haces algo y se siente, ya no quiere. O hay sol, ya no voy. Hermano, necesitamos, Cristo necesita hombres que llueva, truena, haga lo que haga, o suceda lo que suceda, estén fuertes, para que puedan entonces poder dar lo que Dios quiere dar. El alma es inconstante, el alma se mueve, el alma es como el día, a veces sale sol, a veces llueve, a veces se nubla, el alma así es. Por eso no debemos de vivir bajo las emociones,
sino bajo el carácter de Cristo. Y Él nos va a ir moldeando. Amén. Y luego hay matrimonios que se separan por pequeñas cosas. No, pase lo que pase, vamos juntos, adelante, vamos a luchar. Fallamos, sí, perdóname, bueno, vamos otra vez. Y volvemos a empezar y agarramos el camino y otra vez. ¿Por qué? Porque hay almas que salvar. Tu vida está en juego. ¿Sigue? Jesús es nuestra Pascua. Él fue el Cordero que por años fue anunciado y que se cumplió. Amén. Y hoy estamos haciendo, no vamos a comer la cena del Señor hoy, porque no trajimos los utensilios, pero vamos a recordar. Cada reunión nosotros ¿qué? Recordamos que Cristo murió por nosotros. Hermano, nadie te quiere. Él te ama. Porque a veces tu alma te va a decir, no, es que nadie me quiere. Hey, háblale a tu alma. David le decía a su alma, alma mía, alaba al Señor. No haga puchero. Órale, te tienes que hablarte, hermanos, porque a veces el alma no quiere. Pero tienes que decirle, recordarme a mí mismo, Martín, hubo alguien que murió por ti. Levántate, ¿y dónde vas? Hay cosas que hacer, hay almas que salvar, hay alcohólicos allá afuera. Tienes que hablarte para que entonces puedas entender el propósito por el cual Dios te alcanzó. Y hoy, tal vez hoy haya alguien que diga, yo quiero de Cristo. Valió la pena poner las sillas. Valió la pena bajar las cortinas. Valió la pena por alguien que hoy diga, ¿sabes qué? Yo quiero de Jesús. Y Él no es una religión. Amén. Él es una persona. Es Dios que vino a esta tierra para que tú tengas con Él una relación personal, viva y correcta con Él. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Sabes por qué la gente se deprime? Porque no tiene relación con Jesús. No tiene una intimidad espiritual con su Dios espiritual. Entonces necesita gente que le motive. Pero cuando tú tienes relación con ese Dios, tú tienes esa fuerza para vivir en este mundo. Si no estás esperando que la gente te ame, que la gente te acepte, que la gente te apruebe. No, si Dios me aprueba, sigo. Si Dios está conmigo, vamos. Y dejarlas a otros. Vente, vamos, no que vamos, vente, te conviene. Y ya lo vas guiando al camino correcto. Amén. Y cuesta buscar al Señor. Viniendo para acá, hay cosas que te olvidas de lo que Dios hace. Yo servía de pastor de jóvenes en una iglesia. Por torpe, no terminé mi carrera a tiempo. Entonces yo empecé a estudiar la carrera ya grande, a los 30 años creo. Sí, 23 años empecé a estudiar la carrera y tenía deudas. Entonces yo trabajaba en el hospital, en Mina, trabajaba en Tonalapa y estudiaba en la universidad y era pastor de jóvenes los fines de semana. ¿Cómo lo hice? No sé, pero yo andaba, mano. Dormía en mi casa los miércoles, nada más. De ahí dormía cuando podía dormía en un hospital, cuando no en el otro, cuando no en las clases me dormía. Pero hubo un mover de Dios. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, Él despertó. ¿Sabes qué despertó? Una preocupación por dos cosas. Por la eternidad y por mi futuro. Porque yo no tenía una profesión. Despertó en mí de qué voy a vivir, qué voy a hacer, y a dónde. Despertó en mí el deseo de la eternidad. Hermano, sabes que un día vas a morir, pero un día después de esa muerte hay eternidad. Si tú entiendes eso, hermano, no vas a vivir a la ligera. Vas a tener un propósito de vida en esta tierra. Amén. ¿Habrá alguien esclavo hoy? Escúchame, si tú pecas con algo continuamente, tú eres esclavo de eso. ¿Me escuchaste?
Solo Jesús te puede libertar. ¿A poco sí, pastor? ¿A poco sí? Te lo aseguro, hermano. Si tú vas a Jesús y le dices, Jesús, ayúdame, libértame, cámbiame, y deposita un poquito de fe. El grano de mostaza, yo decía, el grano de mostaza de la Biblia ha de ser en lo espiritual mucho. No, es poquito. ¿Qué te dice Dios? Haz como que crees. Comienza a creer. Con ese poquito vas a empezar. Amén. Y cuando sigas caminando, tu fe irá creciendo. Y luego serás como un arbusto que dé sombra a otras personas. Amén. Y desde alimento a otros. ¿Sale? Seguimos. Creo ahí terminamos. Regrésamela. Jesús es nuestra Pascua. De Él debemos de comer. ¿Cuándo? Todos los días. Él ya murió. Ya no lo puedo sacrificar. Lo que la iglesia tradicional hace, que se llama la transustanciación, es una herejía, es una ofensa, ¿sí? Donde toman la hostia, con todo respeto lo digo, y ellos hacen unas frases en latín, y ellos dicen que el cuerpo de Cristo es puesto en esa hostia y lo comes. Eso es una ofensa. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, hagan esto como recordatorio. No que te tenías que comer, sino tomar el ejemplo de lo que Cristo hizo. Amén. Y eso es una herejía, eso es una ofensa, es antibíblico. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Estamos recordando lo que Cristo hizo y atestiguando, iglesia, que si tú sigues siendo esclavo de algo, esclavo de la depresión, te ganan tus emociones, dile, Señor, libértame. ¿Pudieras cerrar tus ojos un momento? ¿Habrá alguien que honestamente dentro de sí pudiera decir, Señor, sí es cierto, soy esclavo? Lo primero es reconocer que sí soy esclavo para poder ir al libertador. Reconocer que necesito ser salvado. ¿Hay alguien aquí que pudiera decir, Señor, yo necesito ser salvado, necesito que cambies mi corazón, necesito que cambies mi mente, Señor, ayúdame? Peco continuamente, seguido vuelvo a lo mismo, Señor. He ido a iglesias, pero no ha habido esa transformación. Yo sé que tú puedes hacerlo. Díselo, iglesia, con tus palabras, dile, aquí estoy, Señor. No es de una oración de un pastor, es la decisión personal entre tú y tu Dios. No que yo ore por ti y ponga las manos en ti. Yo no soy nadie. Él es todo. Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu corazón, Él puede cambiar tu ser y dar vida y libertad a tu espíritu. Padre, te pido, Señor, que esta mañana hagas tú esa obra sobrenatural que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Hoy te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando, dando vida, dando libertad, abriendo el entendimiento, Señor Dios, y transformando los corazones. Pudieras decirle al Señor, Señor, aquí estoy, me entrego a ti, ayúdame a ser más como tú, papito. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.